Para nosotros es un gran placer hablar de actualización de analgésicos y manejo multidisciplinario del dolor. Como ustedes bien lo conocen, el dolor ya no es una entidad que se maneje de una manera unipersonal y no es exclusiva de solamente una especialidad, sino para el abordaje ustedes van a ver cada vez más equipos interdisciplinarios. Y desde hace unos años con la SEP hemos trabajado el tema de la importancia de lo que son los toxicólogos clínicos, los farmacólogos clínicos, igual que otras especialidades como psiquiatría y bueno, todo lo que ustedes manejan en sus unidades del dolor, que hacen que los pacientes cada vez tengan un mejor resultado, por lo menos una esperanza en el tratamiento del dolor. Vamos a tener 4 conferencias el día de hoy. La primera, que va a estar a cargo de la doctora Olga Lucía Melo, estrategias innovadoras para prevenir y mitigar el uso inadecuado de opioides. La segunda, una pregunta nueva, que si son los psicodélicos una opción en el tratamiento del dolor crónico. La tercera, medicamentos para el dolor que no quitan el dolor, ¿cuándo y para qué? Aquí vamos a escuchar al profesor Rubier Gómez de la Universidad de Antioquia. Seguimos con la seguridad de los AINES en dolor postquirúrgico a cargo del doctor Felipe Arenas. Y por último, la actualización en opioides duales. La idea es que cada conferencia va a ser de 20 minutos, tenemos un espacio al final de preguntas y respuestas si les parece. Y pues bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a la doctora Olga Lucía Melo Trujillo. La doctora Olga Lucía Melo es médica epidemióloga y toxicóloga clínica. Es presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana, coordinador de toxicología del posgrado de Toxicología Clínica en el Hospital Infantil Universitario de San José y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctora. El video ya lo pendiente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a SED por la invitación nuevamente este año aquí en la ciudad de Cali. Me corresponde darles 2 conferencias del día de hoy muy relacionadas. La verdad fue un reto establecer el temario y la información que quería traerles sobre las estrategias de mitigación y prevención del uso inadecuado de opioides y pues la crisis de opioides en el ámbito pues local. Entonces, hablando del uso inadecuado de opioides, bueno, vamos a tener el índice de hoy, es el panorama del uso de opioides en el mundo y en Colombia, los retos en la prescripción de opioides, las estrategias para prevenir y mitigar el uso inadecuado de opioides. Pues esto es un mundo gigante, porque las estrategias le corresponden participar varios actores, no solamente el médico, el odontólogo, el personal de salud, también depende del paciente, la familia, la sociedad, también depende del sistema de salud de la comunidad. Entonces, al ser un tema tan grande, me voy a enfocar hoy en las estrategias que dependen del médico prescriptor y algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, en cuanto a los datos de consumo de opioides en el mundo, tenemos pues la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga es muy juicioso todos los años sacando el informe de consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, en el mes de junio estuvimos en un foro con la Academia Nacional de Medicina hablando de sustancias psicoactivas y hizo presencia una representante de Colombia en esta oficina, una representante de esta oficina en Colombia, y nos compartió los datos del último reporte del 2024, pero lo que nos concierne, que es el consumo de opioides, pues realmente el consumo de opioides se ha mantenido estable a lo largo de la vida, a pesar de que en Afganistán ha disminuyó la producción de opioides por la prohibición, y las regiones donde más se consume es Norteamérica, el sur de Asia y a nivel global tenemos una incidencia de 1.15 una incidencia de 1.15 de personas que consumen opioides a nivel global.
Algunos otros datos de informes importantes como el de la SAMHSA y el del National Institute of Drug Abuse, por ejemplo en este del 2023 indica que 8.9 millones de personas entre 12 años y mayores están con un trastorno por uso inapropiado de opioides, y en general el informe del National Institute of Drug Abuse se compromete ya con datos en los cuales indica que entre un 8 y 12% de las personas que usan algún opioide para el dolor crónico desarrollan un trastorno por consumo de opioides. Ahorita les presento los datos de los estudios locales donde la incidencia es mayor. Bueno, hablemos ya de Colombia. Pues obviamente el trastorno por uso de opioides o el uso inadecuado de opioides, ahorita vamos a hablar de las diferencias, es un problema de salud pública global que si bien Colombia no enfrenta una crisis como tal, pero pues si no establece unas medidas de mitigación, podemos llegar allá. Realmente el aumento del consumo de opioides en Colombia ha venido siendo lento. Entre 2008 y 2015 solamente ha subido de 6.5 a 17.5 miligramos per cápita, y en comparación con el resto del mundo, en Colombia, más o menos en el 2019 el consumo de unidades equivalentes de morfina corresponden a menos de 50, mientras que hay países que llegan a 400 unidades equivalentes de morfina. Tengo algunos datos locales realizados en Bogotá, en el Hospital Infantil de San José, realizado por el Departamento de Farmacia, y uno en el Hospital de Medellín. Son estudios descriptivos. Este de Medellín se tomaron de los pacientes que evaluaron, el 56.6 presentaban riesgo de uso inadecuado, y cuáles fueron los principales factores de riesgo asociados, que están muy alineados a lo que está en la literatura y en las guías de manejo. El paciente entre 50 y 60 años, el uso de opioides potentes, dolor de más de 24 meses y antecedentes como depresión y dependencia funcional. Y en el estudio en el infantil, de los 204 pacientes evaluados, 52.45 eran mujeres y el 50% tenían más de 60 años, donde vemos que el consumo de hidromorfona y tramadol son los principales opioides que se consumen. Bueno, una de las estrategias de la farmacoepidemiología es identificar e intervenir los PPIs, que son las prescripciones potencialmente inapropiadas, pues con la idea de disminuir eventos adversos, y este concepto aplica para sustancias que tienen riesgo de inseguridad o ineficacia. Las estrategias las cuales han demostrado que hay disminución de sus PPIs a lo largo de los años. Estas son algunas de las estrategias que dependen pues inclusive del prescriptor, que es uso de 3 o más opioides sin justificación, opioides potentes sin escalonamiento, riesgo de interacción con benzodiazepinas, entonces tener cuidado con el uso con benzodiazepina, uso prolongado sin justificación para dolor crónico no oncológico, y que el tratamiento sea por más de 3 a 5 días sin escalonamiento. Estos datos los revisé de los datos de Audifarma del 2023, y los opioides más consumidos son tramadol y codeína, y ocupan casi el 80% de todos los pacientes que utilizan cualquier tipo de opioide. Digamos que han migrado a tramadol y la codeína pues por la falta de disponibilidad de la oxicodona. Bueno, entonces, digamos, les presento algunos datos de algunos estudios locales. Quería mostrarles un estudio que se está desarrollando en este momento el Fondo Nacional de Estupefacientes. Colegas que nos acompañan el día de hoy están realizando un estudio que es la caracterización de las prescripciones y el manejo del consumo de medicamentos opioides en las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia. Van a hacer un piloto con algunas instituciones donde van a correr algunas encuestas para médicos prescriptores para identificar realmente cómo se está prescribiendo los opioides y hacer una caracterización, porque dentro de toda la toma de decisiones que se han venido haciendo por parte de los diferentes actores del sistema, es importante tener datos reales y confiables a nuestro contexto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, uno de los principales desafíos en la prescripción de los opioides? El uso controlado, el aumento en la prescripción y la preocupación por el mal manejo. Digamos que estas son como las 3 frentes que hay que abordar como estrategia general en la mitigación de riesgos en el uso inadecuado.
Entonces, si bien hay un uso controlado, el acceso a la distribución de opioides siempre ha estado controlado, pero que si hay un aumento en la prescripción del dolor crónico no oncológico, entonces en general existe la preocupación que no se sabe, no se está manejando bien o no se están llevando las directrices. Y pues que debido a la falta de oxicodona, pues ha aumentado tramadol, codeína, morfina y otros. Entonces, ¿en qué radica la preocupación por el manejo del dolor crónico? Y por eso hay algunos conceptos y directrices del INVIMA, inclusive restringiendo las indicaciones, y es que estamos frente al dolor, ¿no? El dolor y sufrimiento que pues, tenemos que bioéticamente debe ser valorado por varios actores, desde la comunidad, desde el médico prescriptor, desde la familia, desde la sociedad, porque pues es un síntoma que impacta tanto en la sociedad que todos queremos que nadie sufra y el médico prescriptor que no quiere que el paciente sufra. Entonces se vuelve un poco estar en contra del dolor. Esto de alguna manera favorece la prescripción de opioides y además pues a pesar de que hay un aumento de la prescripción, pero hay también limitaciones o falta de capacitación en el uso de los opioides. Y todo esto finalmente lleva a que el paciente pierde la calidad de vida, hay calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con los opioides? Que entran como en una crisis ambivalente. Por un lado hay problemas de acceso, no solo a los opioides, sino a todas las terapias, a la terapia multimodal del dolor. También hay una epidemia de uso excesivo por el tema del sufrimiento y el dolor. Y todo esto, digamos que el objetivo de esta ambivalencia es poder llegar a unas directrices o al ideal del manejo oportuno del dolor en el tratamiento de opioides. Y digamos que hay algunas entidades que en búsqueda de este equilibrio, del buen manejo del dolor con opioides, rescindir las indicaciones. Entonces, todos estos problemas llevan a unas estrategias o a unos retos que hay que abordar. El principal, digamos, es el de la parte de capacitación adecuada en el manejo del dolor, que es un desafío bien importante. Por un lado. Por el otro lado, si bien el paciente ya viene en manejo con opioide, pues tiene que tener un seguimiento estricto y pues sabemos que nuestro sistema de salud no es el más favorable para un seguimiento estricto. Mientras que en algunos casos hay aumento de la prescripción en zonas urbanas, en zonas rurales hay sobreexposición también porque pues no hay otras alternativas para el manejo del dolor y hay algunos sitios que no cuentan con unidades de manejo especializado. Entonces, ¿qué es el uso inadecuado de opioides? El uso inadecuado de opioides, el sinónimo es uso inapropiado, abuso de opioides, misuse de opioides, que no es lo mismo que trastorno por consumo de opioides. El trastorno por consumo de opioides es la adicción. Pero el uso inadecuado de opioides, digamos, no tiene una definición clara ni está clasificada en DSM-5, sino es cualquier uso que no esté bien indicado o que sea inapropiado. Por ejemplo, pacientes que utilizan opioides para dormir, para quitarles la ansiedad, o porque tradicionalmente al paciente se le formuló alguna vez un opioide para un dolor de muela y siguen prescribiendo el mismo opioide. Eso es un uso inadecuado. Entonces, es una definición mucho más global, no específica como el trastorno por uso de opioides, que sí cuenta con unos criterios que hay que cumplir, y el sinónimo de trastorno por uso de opioides es la adicción. El término adicción se ha quitado un poco de la literatura y de las guías de manejo porque es un término que estigmatiza al paciente. Y ahora pues vemos como ya los pacientes con dolor y dependencia opioides están sufriendo un poco por esa estigmatización y por eso se ha retirado el concepto de adicción y ahora hablamos de trastorno por uso de opioides. Y en este caso pues estamos hablando de drogas legales. Entonces, abriendo un abanico de posibilidades y estrategias para disminuir y mitigar el uso inadecuado de opioides, que esto a la final va a repercutir en disminuir una crisis de opioides, tenemos que, las más importantes para el caso del médico prescripción es que se cuente con programas de educación y capacitación continuo, que además se promueva el uso de terapias multimodales, no farmacológicas y no farmacológicas, y todo eso que lleva a la reducción de daños. Digamos que la reducción de daños se puede ver desde dos puntos: desde la reducción del riesgo, disminuyendo el trastorno por uso de naloxona, o desde la reducción del daño, como el manejo de la naloxona en caso de sobredosis.
son otras estrategias que ya son estrategias que dependen más de la comunidad, de las políticas públicas que hablaremos esta tarde, pero nos vamos a concentrar especialmente en la identificación de los riesgos. Dentro de la prescripción es importante identificar los riesgos, no solamente saber cuándo se debe manejar el opioide o cuándo está indicado, sino y saber identificar los riesgos, y pues para esto hay guías de manejo. También se promueve, siempre promover la alternativa no opioide. Digamos que la mejor manera de mitigar el riesgo es la prevención primaria, es no usando opioides. Sería, digamos, la opción de opioides sería una opción, una última opción. Y la educación, obviamente, del opioide, de la farmacología del opioide, también va a disminuir la prescripción innecesaria. Entonces, finalmente, la educación en el manejo del dolor y la farmacología del opioide puede reducir significativamente la prescripción innecesaria de estos medicamentos. Y la educación no solamente incluye al médico, sino a la familia y al paciente. Entonces, encontré alguna infografía que se le presenta a los pacientes para que sepan cuál es el seguimiento. De hecho, dentro de las estrategias es que el paciente tenga un consentimiento informado y se comprometa a educarse y a estar en seguimiento dentro de su proceso de tratamiento con opioides. Encontré, de hecho, que hay muchas plataformas, mucha información en la web, y obviamente hay muchos grupos de trabajo en el manejo de seguro de los opioides, muchas guías internacionales, locales. Entonces quería mostrarles esta de JAMA, Denver, con una revisión sistemática. Tiene todos los artículos recopilados, y toda esta información está basada en la CDC, en la Clinical Practice Guidance del CDC, son las guías principales del 2022. Estas todas están relacionadas, más las guías internacionales. Encontré estas guías como la española, y esta otra listado de guías que incluyen europeas y canadienses, donde finalmente nos ponemos a revisar las conclusiones, y todas son las mismas: que debe haber un uso racional, que debe individualizarse el paciente, que se debe priorizar manejo farmacológico y no farmacológico diferente a los opioides, que se debe seguir la escalera analgésica del OMS, que se deben seguir al paciente con estrategias de prevención de abuso, porque la idea no es solo prescribir y que el paciente se vaya y vuelva en 6 meses para una nueva fórmula, o al mes, en fin. Iniciar y digamos ya dentro de la prescripción, aparte de identificar los riesgos, hay unas escalas que les voy a contar. Iniciar con la menor dosis efectiva, con el opioide débil, con los tiempos más cortos, y un monitoreo para identificar los riesgos. También está la guía de práctica clínica local, que es del 2022, que está muy orientada a todo el tema del manejo seguro con opioides, como con las mismas directrices del CDC, y algunas guías que encontré ya particulares por IPS, como la clínica Colsanitas y una clínica Colsanitas y una clínica Sanitas para el uso seguro de opioides. Entonces, lo que, digamos, el mensaje es: la información está. Hay que construir guías, digamos, particulares en las IPS, pero la información está, pero tenemos que educarnos en eso. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que en la prescripción de opioides? El desafío final es: ¿el uso de opioides legítimo o ilegítimo? Y eso tiene que ver con muchos factores. Entonces, deben de los factores del paciente, la susceptibilidad individual, la tolerancia a la medicación, los riesgos del trastorno por uso de opioides. Debe haber un enfoque interpersonal, se debe identificar el dolor, el tipo de dolor, las causas, si es agudo, si es crónico, y pues obviamente las sustancias controladas también intervienen en esta cadena. Entonces, hay que individualizar el paciente con estos factores para mitigar el trastorno por uso. Entonces, volviendo a las definiciones, básicamente el trastorno por uso inapropiado es como la definición global, que se deriva o en dependencia física, que presenta el paciente síndrome de abstinencia, o el paciente que ya tiene una adicción, que la adicción o el trastorno por uso se define como que ya, aparte de tener dependencia, tolerancia, puede desarrollar síndrome de abstinencia, y además la sustancia gobierna su vida. La diferencia, pues, como la dependencia y con el trastorno por uso inapropiado. Son diferencias muy sutiles, y a la final, con mi opinión personal, es que el manejo es muy similar.
es muy difícil clasificar al paciente porque aquí intervienen su actitud y sus cambios conductuales frente al dolor y frente al opioide. Entonces, sí existen las escalas para evaluar cada una de estas definiciones, pero el paciente requiere el tratamiento y el tratamiento general es el mismo. Hay algunos estudios de prevalencia de uso de opioides donde la prevalencia es mucho más alta que lo que vimos inicialmente. Estos son revisiones sistemáticas recientes. Es en donde se evaluó pues un grupo de pacientes y la del fondo, que es una revisión grande con casi 4 millones de personas tratadas con dolor crónico, en donde hay una prevalencia casi del 30% de uso de opioides. Algunos factores de riesgo en general, biológicos, no biológicos, ambientales, sociales, dependen de la sustancia, dependen del paciente, los antecedentes del paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unas escalas donde se puede medir el riesgo de adicción. Personalmente no me gustan porque son demasiado planas, y a la final, pues si el puntaje te da alto, entonces no manejas con opioides. Digamos que eso depende. Yo pienso que si el paciente tiene una buena red de apoyo y un seguimiento estricto, a pesar del puntaje puede ser manejado el opioide siempre y cuando tenga la indicación. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones, que es que el paciente ya tenga un antecedente de abuso. Encontré que estaba contraindicado mujeres con abuso sexual, a qué punto esta contraindicación absoluta, y por los que tengan trastornos activos, tanto trastornos por uso de sustancias deben compensarse o tratarse, y pacientes con antecedentes de enfermedad depresiva también deben estar estables. La prevención primaria, no opioide; la prevención secundaria, evaluar cambios de dosificación, si el paciente ya está haciendo tolerancia o está haciendo hiperalgesia, pues cuando ya hay falla en el manejo, y pues cuando la prevención terciaria, que es cuando ya entramos nosotros a manejar el paciente por su desorden o su trastorno por uso. Este es el resumen como de las principales estrategias. Está la escala para Opioid Risk Tool para evaluar el riesgo, simplemente da un puntaje: leve, moderado, severo. Hay otra escala que también dice si el riesgo es sí o no. Entonces fíjense, pues lo que me llama la atención acá en el antecedente de abuso sexual, para mujeres sí da 3 y para hombres da 0. Y en resumen tenemos una evaluación inicial del paciente, identificar bien si es un uso legítimo con las guías de manejo, siempre que el opioide no sea la primera opción, un consentimiento informado, planeación a largo plazo, seguimiento de eventos adversos, porque casi todos pueden presentar eventos adversos a largo plazo, estreñimiento. Y pues las acciones frente al comportamiento aberrante, incumplimiento y el seguimiento. Se pueden hacer algunas estrategias como pruebas de orina, acortar los intervalos entre los controles y evaluar si hay que buscar otras alternativas y no cronificar al paciente en el uso de los opioides. Está bueno, creo que repito lo mismo. Y pues contarles que en el Servicio de Toxicología del Hospital Infantil Universitario San José manejamos un grupo interdisciplinario con medicina del dolor y psiquiatría en pacientes dependientes a opioides, y pues en este momento tenemos bastante pacientes hospitalizados por el desabastecimiento de metadona, y entonces buscando otras alternativas para el síndrome de abstinencia, porque es una realidad en estos pacientes y es una urgencia. Muchas gracias.